Invocar la presencia del Espíritu de Dios. El que pueda, me acompaña. Nos colocamos de rodillas y vamos a suplicar al Espíritu de Dios en este lugar. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, invocamos el sagrado nombre de Cristo en la unción del Espíritu Santo para que tu palabra pueda ser predicada y que pueda ser entendida y grabada en los corazones y las mentes de tus hijos. Danos de tu bendición en este tema que para muchos ha llegado a ser un punto de discordia, pero no solamente de discordia, sino de confusión y de controversia. Porque aquí lo que se juega más que una doctrina es tu carácter, es quién eres tú. Y si hay alguien que se goza en ensuciar tu nombre y tu reputación, es Satanás. Pero donde brilla la oscuridad, también la luz de Dios prevalece. Y en esta noche pedimos que tu palabra nos hable como lámpara a nuestros pies y nos pueda hacer ver el noble y hermoso carácter de Dios. Danos tu bendición, nos humillamos delante de ti en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Muy bien, vamos a estudiar en esta noche, estamos estudiando la serie Verdades que Liberan. 8 verdades que estamos compartiendo, cruciales e importantes según la santa palabra de Dios. Y esta noche no es la excepción. Hoy vamos a continuar en el estudio del infierno. Ayer hablamos un poco acerca del concepto de la muerte y ya establecimos bíblicamente hablando lo que la palabra del Señor enseña acerca del concepto de la muerte. Estudiamos precisamente el día de ayer que el único ser que tiene inmortalidad es nada más y nada menos que Dios. Él es el único inmortal. 1 Timoteo 6:16, el apóstol San Pablo dice, el único que tiene inmortalidad. Ni el diablo tiene inmortalidad, ni los ángeles tienen inmortalidad. Solo Dios es el único ser inmortal que habita en luz inaccesible. Ahora, si Dios es el único que es inmortal y que habita en luz inaccesible, ¿por qué entonces se dice que las almas que arden en el infierno arderán eternamente? Si van a arder eternamente, significa que también son inmortales esas almas, porque siempre van a vivir para quemarse. Entonces Dios ya no es el único inmortal. También los pecadores en el infierno van a ser almas, por así decir, inmortales. Eso contradice lo que dice el texto anterior. El único ser que tiene inmortalidad es Dios y nadie más. Por esta razón, la cuestión del infierno se ha convertido en muchos casos un asunto de controversia, un asunto a veces de opinión, de una iglesia a otra iglesia y de una cultura a otra cultura. Ahora, si vamos a estudiar lo que enseña cada iglesia y cada cultura acerca del concepto del infierno, vamos a terminar más confundidos de lo que de repente algunas personas ya pueden estar. Pero la regla de nuestro estudio en estas verdades que liberan no es lo que dice ni la cultura ni las religiones, pero lo que dice la sagrada palabra de Dios. Dios habló, yo lo creo, fin de la discusión. Y no importa cómo hayas sido educado o lo que te hayan enseñado, deja que esta noche brille la santa palabra de Dios. Haz tu educación a un lado, haz tus prejuicios a un lado y déjate ser educado e instruido por el maestro de maestros a través de la palabra de Dios. Hay una historia muy interesante hablando del tema del infierno que me llamó la atención hace algún tiempo. Una historia muy sonada, de hecho fue una de las historias que se hizo viral en el internet. Es la historia de Rusia. Una ciudad en Rusia que era conocida por perforar pozos e hizo uno de los pozos más grandes a nivel mundial. Es el famoso pozo de Kola. Kola es la ciudad rusa en donde se hizo estas excavaciones. El internet y la enciclopedia hablando acerca de esto dice que el pozo de Kola es un agujero perforado en la tierra aproximadamente a 12.260 metros de profundidad. Estamos hablando más de 12 kilómetros bajo tierra. Es un pozo gigantesco.
Ahora tú sabes que mientras más le escarbas, más dura es la tierra, las piedras en las capas geológicas. Y entonces ellos excavaron, el pozo es gigantesco, como tú ves la fotografía, en el año 1970. Suspendieron operaciones en 1989, pero finalmente el estudio para el inicio de las perforaciones fueron llevadas principalmente por científicos rusos que se especializaban en el estudio de la corteza terrestre. Querían ver acerca de movimientos debajo de la tierra para terremotos, a ver de qué manera podían inventar algo por si había un terremoto, cómo prevenir o avisar por lo menos a la gente arriba para que se preparara. Y bueno, perforaron en bastante kilómetros de profundidad la tierra. Después de varios años de trabajo, en 1989 se llegó a los 12.200 metros, pero sin embargo algo sucedió. Cuando llegaron a los 12.262 metros, la perforación se detuvo completamente debido al insoportable calor de esa profundidad. Y de hecho, ellos bajaban micrófonos para escuchar los ruidos de las capas geológicas, los movimientos de la tierra, pero el terrible calor hacía que se descompusieran los micrófonos, pero las grabaciones llegaban a la parte superior de la tierra. Pero en una ocasión hubo una grabación que los sacó de piso, los sacó de base. El micrófono se descompuso, pero la grabación quedó registrada en la superficie de la tierra, en sus máquinas. Y ellos normalmente, como habían escuchado las otras grabaciones, esto no fue un caso diferente, escucharon la grabación, pero no registró esta grabación ruidos de la tierra, movimientos de las capas geológicas. Lo que registró, supuestamente, fueron voces. Y no fueron unas pocas voces. Lo que registró fue miles de voces en gritos desesperados. Lamentos insoportables a más de 12 kilómetros abajo de la tierra. De hecho, yo tengo la grabación de esas voces. Fea. La verdad ni se las pude haber puesto, pero es muy fea. Se escuchan mujeres gritando por cientos de personas, niños. Es muy escalofriante la grabación. Y entonces algunos argumentaron que lo que ellos grabaron fue nada más y nada menos que las voces del infierno. Y dijeron que la puerta a la entrada del infierno estaba en Rusia. Y que precisamente lo que ellos destaparon fue una entrada al mismo infierno. Ahora, esto se hizo viral. Por todos lados en el mundo, todo el mundo estaba compartiendo los audios de estas voces, de estas personas en dolor. La pregunta que surge, amigos y hermanos, es, ayer recuerdan el tema que estudiamos de lo que la Biblia enseña acerca de la muerte, ¿verdad? Aprendimos, según el sabio Salomón, que los muertos no saben nada. Pero entonces tenemos un problema. Porque si los muertos no saben nada, ¿cómo llegaron a grabar estas voces? ¿Y quiénes son los que están ahí abajo? Porque si no saben nada, o son los demonios, o quiénes son las voces que grabó la grabación del pozo de Colá. Algo está medio raro y medio mal aquí, porque Dios dice que los muertos no saben nada, pero he aquí encontramos una grabación que supuestamente asegura que llegaron a las puertas del infierno. En la enciclopedia Wikipedia, hablando acerca del pozo de Colá, mira lo que dice. Bulo. El mito de las voces del pozo de Colá es un hoax, un bulo, o sea, una estafa. Resulta ser que hubo un grupo de personas que simplemente lo que hicieron es mezclas de voces, de gritos de hombres, niños y mujeres, y los hicieron una mezcla para tratar de dejar saber que lo que descubrieron en Rusia supuestamente había sido las voces del infierno, pero eso es un fraude, eso fue un engaño. No había voces en ese pozo, no había gente gritando. Ahora, la razón por la cual lo hicieron fue como para darle validez y fuerza a la idea que sí existe el infierno.
Ahora, si el infierno existe, no tienes que ayudar a creando voces falsas y mentirosas para probar una verdad. Tú no pruebas una verdad con una mentira. La verdad se defiende sola, tú no la tienes que defender. Pero en este caso, aquellos que hicieron la idea del pozo de Colá con esas grabaciones fue para supuestamente decir, no, es que el infierno es real y el infierno existe. Ahora, ¿de dónde viene la idea de un lugar literal que se llama infierno? Y no solamente que se llama infierno, sino que está en el centro de la tierra y que aún en ese centro de la tierra habitan los demonios. Y claro, lo que te estoy diciendo es de conocimiento popular. Todo el mundo ha escuchado en algún momento de su vida acerca de esto. El centro de la tierra, ahí está el infierno y de ahí viven los demonios y las almas de los malos que se perdieron, ahí se van, al centro de la tierra, en donde está el infierno. Ahora, si tú lees la Biblia no dice nada de eso. La Biblia no dice que está en el centro de la tierra y que está el infierno y que las almas, eso no lo dice la Biblia. Pero la idea que el infierno es real y que está en el centro de la tierra vino más bien de una persona que se llamaba nada más y nada menos como el famoso Dante Alighieri, más o menos como el siglo XV. Dante Alighieri, según la enciclopedia, se dice que él escribió una comedia, un libro, que precisamente hablaba acerca de visiones que él tuvo del purgatorio y del infierno. Pintores más adelante como Petrarch y Boccaccio hicieron murales, también obviamente Dante hizo su propia representación del infierno según las visiones que él tuvo. Y estas visiones hablaban del infierno, del purgatorio y aún del cielo. Se decía que se llamaba Divina Comedia por la razón que no terminó en drama, no terminó mal. Su comedia terminó bien, terminó en el cielo, pero tuvo que pasar por el proceso del infierno. Hoy en día el libro existe. Si tú lo bajas del internet y pones la palabra Divina Comedia de Dante Alighieri, ahí tú lo vas a encontrar. Ahora, lo que él escribió influenció, tengo que decirte, la época en la que él vivió. De hecho, no solamente influenció las artes y la cultura, sino también la teología de aquel entonces, la religión. Y de hecho, él hizo como una representación del infierno que él vio, en el cual él decía que era como una pirámide invertida, descendiente, y que en este descender había niveles que finalizaba hasta lo que él llamaba el Averno. La parte superior, según él presentaba, era desde el infierno en el centro de la tierra. Tú puedes ver la parte triangular inversa en el centro de esta imagen y culmina en grado de ascendencia en el mismo cielo. Otra representación es más o menos así como la que tú puedes ver aquí en pantalla. El centro de este infierno, o sea, la base, es donde vive el mismo Lucifer, lo que él llama el Averno. Por eso aún se le llama el príncipe del Averno, ¿verdad? Porque esa es supuestamente la casa o la habitación en donde él vive. Más adelante, Botticelli hizo también una representación, un pintor europeo, pero era basada en la representación que primero hizo Dante Alighieri. Según Dante, el infierno tenía 9 círculos, y los círculos él los delimita según la visión que él tuvo. Por ejemplo, el círculo número 1 le llamaba el famoso limbo. Ahora, tengo que decirte que bíblicamente hablando, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, bíblicamente hablando, la Biblia no presenta ningún concepto de limbo. No existe. El limbo supuestamente es un lugar en donde van las almas de los niños que no fueron bautizados y no se les quitó el pecado original. Por esa razón, en la Iglesia Católica se enseña que cuando un niño nace hay que bautizarlo. Porque si tú no lo bautizas, el pecado original, no el de él, sino el de Adán, que le es imputado al niño tan pronto nace. Pobrecito el niño, ya nace culpable, ni siquiera ha aprendido a hablar. Pero supuestamente él ya nace con pecado original y al bautizarlo ese pecado se quita. Pero algunos tenían la pregunta, ¿y qué tal que el niño se murió sin ser bautizado? O sea, nunca lo llevaron a la iglesia, nunca se bautizó. ¿A dónde va el alma
del niño. Claro, bíblicamente los muertos no saben nada. Nosotros sabemos un niño muere, está dormido, no tiene conciencia. Pero en esta idea, si el niño y su espíritu sigue vivo, entonces la pregunta era, ¿a dónde va? Entonces algunos decían, bueno, al cielo no puede ir porque tenía el pecado original. Otros decían, al infierno, pero es muy feo, ¿no? ¿Cómo va a ir un niño recién nacido al infierno a quemarse por toda la eternidad? Y tuvieron que inventar, basado en Alighieri, la idea del limbo, en el cual están las almas de los niños que no fueron bautizados. ¿Por cuánto tiempo van a estar ahí? Por los siglos de la eternidad. Y supuestamente es un lugar donde el niño no sufre, pero tampoco goza. O sea, no sufre del infierno, no goza del cielo, pero está en eterna obscuridad. Ahora, tengo que decir que por siglos, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, más de 400 años, esta doctrina se le enseñó a los cristianos. Pero ya en este siglo, la Iglesia Católica ha desistido de esa doctrina. Ya la Iglesia Católica oficialmente no cree en el limbo. Yo digo, amén. Y la razón es porque no está en la Biblia. Eso es muy simple y muy sencillo. Ellos han encontrado que simplemente no tiene base bíblica. Claro, no tiene base bíblica, pero sí tiene base en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Así que Dante dice, el primer círculo es el limbo. El segundo círculo es para los lustful, los que son lascivos, pecados de sexualidad. El tercer círculo es para los glotones. El cuarto para los avariciosos y los pródigos. El quinto para los enojones. El sexto para los herejes. El séptimo para los violentos. El octavo para los fraudulentos. Ahora, tú sabes que aún en ciertas culturas los pecados que tenían un nombre y diferencia entre pecado tenían que ver con la cultura de las naciones. Por ejemplo, los mexicanos. Los mexicanos tienen una cultura muy interesante de la piñata. Han escuchado la piñata los mexicanos, ¿verdad? Ahora, originalmente la piñata, hoy en día hacen piñata de cualquier persona, ¿verdad? Y los decoran y rompen la piñata. Pero originalmente la piñata mexicana era un círculo y tenía estrellas. Ahora, ¿por qué se le pega la piñata? Porque cada pico de la piñata representa un pecado. Y cuando rompen los pecados, que cada quien tiene que romper su propia piñata, sus propios pecados, el resultado es que vencer estos pecados hace que la piñata dé frutos buenos. Ahora, tiene que ver con los pecados, y la misma Iglesia Católica puso la diferencia entre pecados veniales, pecados no veniales, pecados de muerte, pecados no de muerte, y tiene que ver con este mismo concepto. Supuestamente el infierno tiene un lugar específico para cada pecado específico. Resulta ser que Alighieri recibe la visión de cada uno de estos círculos. Por ejemplo, en uno de ellos encuentra las almas que están azotadas y sufriendo en el infierno. Almas que están enterradas por toda la eternidad y que no se pueden mover. De hecho, en otra visión que Dante Alighieri ve almas que están boca abajo y que están enterradas, vivas, bueno, supuestamente sus almas, ¿verdad? Y están destinados a sufrir de esa manera por la eternidad. En otra visión que él tiene, en el paseo que recibe por el infierno, llega un valle, el valle de la muerte, el valle del dolor y del sufrimiento, en donde las almas están en la merced de los demonios que habitan en ese lugar. En otra visión, en otra escena, ve cómo carbones encendidos son colocados en aquellos que habrán de sufrir, no el carbón del fuego de la tierra, pero del fuego del infierno. En otro lugar caen meteoritos de carbones encendidos. En otro hay algunos que son mezclados como partes de la misma naturaleza. Y ellos son como convertidos en parte de naturaleza, mientras los demonios los atormentan. Otros lugares donde son picados por serpientes por toda la eternidad. Y hay otro que es mucho más feo, en el cual se dice que él vio personas que estaban en un lago de fuego y que se estaban quemando y achicharrando y quemándose completamente, y cuando se descomponían otra vez la materia se volvía a componer para seguirse quemando por los siglos de la eternidad. El lago de fuego.
Y cuando alguien quería salir del lago, los demonios los volvían a meter otra vez en el lago del castigo. En otra escena, él ve como había un lugar donde los demonios se comían a la gente. Por supuesto, cada vez era más espantoso lo que él estaba viendo del infierno, hasta que finalmente llegaba al último círculo que se le llamaba el Averno, la residencia de Lucifer, la residencia de Satanás. Y se decía que llegar a ese lugar, estamos hablando que era llegar al peor de los peores lugares que podía tener el Averno o el infierno. Ahora, Bartolomeos, en la visión que él tuvo también del infierno, presenta más o menos la misma idea de diferentes pecados y diferentes lugares de castigo en el infierno. Y él coincide junto con Dante Alighieri de la idea que el último lugar y el más malvado que puede haber en el infierno es el Averno, en donde Lucifer es el rey del infierno. Obviamente estoy presentando lo que ellos enseñaron, ¿verdad? Claro, uno podría hacerse un montón de preguntas. ¿Y quién lo puso de rey? Parece ser que le salió bien rebelarse contra Dios porque terminó por lo menos de rey, ¿no? Ya tuvo su trono. Pero bueno, son preguntas que no vamos a hacer ahorita, pero al final de cuentas, esta es la visión que tuvo él y la plasmó en la Divina Comedia. Wikipedia sigue hablando de la Divina Comedia y dice: la Divina Comedia es un poema escrito por Dante Alighieri. Se desconoce la fecha exacta que fue escrito, aunque algunas opiniones más reconocidas aseguran que el infierno puede haber sido compuesto entre 1304 o 7 u 8, y el purgatorio, otra obra de él, en el 7, el 8, hasta el 1313 o 14, y por último, el paraíso, posiblemente el 313 o 14 al 21, fecha en que falleció el poeta. Aquí más o menos estamos hablando del siglo XIII, que se escribió las obras de Dante Alighieri. Sigue diciendo Wikipedia: Dante Alighieri se llamó sencillamente comedia su libro, pues de acuerdo con el esquema clásico, no podía ser una tragedia, porque no terminó en el infierno, terminó en el cielo, ya que su final es feliz. Fue el escritor y humanista Giovanni Boccaccio quien añadió el adjetivo divina durante la época en la que se encargó de leerla y comentarla públicamente por diferentes ciudades italianas. También por ser un poema que canta la cristiandad. El libro suele presentarse actualmente con un gran cuerpo de notas que ayudan a entender quiénes eran los personajes mencionados. Estos comentarios incluyen interpretaciones de las alegorías o significados místicos que contendría el texto, que otros prefieren leer no como una novela, sino como un relato literal. Ahora tengo que comentar eso. Muchos sacerdotes en la Iglesia Católica no ven a la Divina Comedia como un libro, como una novela. Lo ven como algo literal, real. Casi como una revelación de Dios del infierno. De hecho, yo tengo un video de un sacerdote jesuita que él dice: lo de Dante Alighieri es real. Porque Dante Alighieri aún en algunos círculos del infierno vio algunos papas quemándose, papas que eran malvados. Y aún la misma Iglesia Católica sí ha reconocido que ha habido papas que se han cruzado la línea de lo decente y de lo moral. Entonces Dante vio algunos supuestamente en el infierno, y la Iglesia Católica en términos generales no lo ve como una novela, lo ve como un relato literal. Esta tendencia se asentó en el siglo XIX entre los exegetas y críticos de la Divina Comedia, muchos de los cuales sostienen que Dante narró una historia en el mundo material de ultratumba tal como se lo concebía en su tiempo. En otras palabras, dicen los eruditos que él simplemente agarró la idea que todo el mundo conocía de ultratumba en aquel entonces. Ahora, tienes que recordar que la gente no tenía la Biblia en aquel entonces. Los únicos que leían la Biblia era el clero, y el que se atrevía a tener una Biblia lo quemaban vivo, la Santa Inquisición. Así es que había mucha ignorancia en aquel entonces, no había mucho conocimiento de la palabra de Dios. Así es que lo que se les enseñaba, ellos lo creían, no tenían forma de corroborar la Biblia porque no tenían ni siquiera la Biblia. Y fue una época de muchos mitos, de muchos cuentos y de muchas leyendas. Y lo que dice Wikipedia es que simplemente Dante Alighieri simplemente presenta la idea popular de ultratumba, de la muerte y del infierno. En otras palabras, era la idea de su tiempo. Tengo que estar de acuerdo con Wikipedia. Eso es verdad.
No solamente Dante Alighieri presenta la idea de un infierno real en el centro de la tierra y que los demonios están quemando a la gente y que Dios manda a la gente mal ahí, sino que teólogos católicos enseñaban lo mismo. Por ejemplo, uno de los teólogos más reconocidos por la Iglesia Católica es lo que le llaman al famoso Santo Tomás de Aquino, porque lo hicieron santo, ¿ok? Uno de los más grandes eruditos en la Iglesia Católica. Mira lo que él decía acerca del infierno. Ya no es Dante Alighieri, es Tomás de Aquino. Y dice él, en Suma Teológica, en orden que la felicidad de los santos sea más gozosa para ellos y que puedan rendir más copioso agradecimiento a Dios por ello, se les permite ver perfectamente los sufrimientos de los condenados. Por tal razón, ellos se les urge que glorifiquen más a Dios. Pobrecitos, ¿verdad? Es como que ven a la gente quemándose en el infierno. Ay, alabado sea el nombre de Dios. Bueno, alabado que no estoy allá, ¿verdad? Pero pueden ver a los que se están quemando. Los santos en el cielo conocen de forma distintiva todo lo que le está pasando a los condenados. Ahora, eso lo escribe Tomás de Aquino. Por pura cuestión humanística, ¿a quién le gustaría ver quemándose a su abuelita en el infierno? O a su tío, o a su papá, o a sus hijos. ¿Qué clase de Dios se goza en el dolor de los demás? ¿Y qué clase de Dios permite que los demás puedan ver el dolor de los demás? Pero Tomás de Aquino dice, Dios les permite a los salvados ver cómo la gente se está quemando en el infierno. De hecho, no solamente la Iglesia Católica tenía este punto de vista, aún pastores y teólogos protestantes tenían la misma idea acerca del infierno. Por ejemplo, Jonathan Edwards, un predicador protestante, en el libro La eternidad de los tormentos en el infierno, 1739, mira lo que él predicaba. La contemplación de la miseria de los condenados doblará o multiplicará el ardor del amor y la gratitud de los santos en el cielo. Lo mismo que Tomás de Aquino. Aunque Tomás de Aquino es católico y el otro es protestante, comparten el mismo punto de vista. Sigue diciendo él, la contemplación de los tormentos en el infierno exaltará la felicidad de los santos para siempre. Pues, ¿qué clase de santos son? O sea, van a ver a la gente quemándose y van a estar más felices que se están quemando. ¿Qué clase de santos son? Dice, ¿puede el Padre Celestial estar feliz que sus hijos no creyentes ardan en el cielo, en el infierno? Yo te digo, ya. Y esto sería el sentido de justicia que incrementará y no disminuirá su rubor. O sea que Dios va a ver cómo se consumen y le va a dar lo mismo. Es como diciendo, pues se lo merecen, ¿verdad? O sea, bien que fueron rebeldes y bien que se rebelaron contra mí, pues ahora sí les toca lo que sembraron. Thomas Boston, predicador escocés, 1732. Dios no tendrá misericordia de ellos, pero Dios se reirá de su calamidad. La compañía de los justos en el cielo habrá de regocijarse en la ejecución de los juicios de Dios. Y van a cantar mientras el humo sube para siempre. O sea que mientras Dios los está quemando, los justos se gozan que se estén quemando. Wow. Uno de los más grandes compositores de himnos protestantes es nada más y nada menos que Isaac Watts. De hecho, muchos de los himnos que nosotros cantamos en la iglesia los compuso. Nada más revisa quién compuso el himno, vas a ver Isaac Watts, un hombre muy piadoso. Mira, cuando él fue confrontado con el concepto del infierno, hubo un problema en su cabeza entre un Dios amoroso y un Dios como el Dios del infierno. En su mente no cabía cómo él podía hacer amor y al mismo tiempo gozarse de quemar a la gente en el infierno. Y mira lo que él escribió. Los últimos discursos del libro, especialmente los castigos de la eternidad en el infierno, han sido y llegaron a ser por los últimos años un asunto de disputa. Me temo que mi natural tenderness
mi natural ternura pueda ponerme a un lado de las reglas y las demandas de la justicia estricta, y que el Dios sabio y santo quede como un gobernante grande, como Dios, como diciendo, ¿será que lo justo de Dios puede ser pagado en esta forma tan cruel de castigo a la gente en el infierno? Él decía, me duele en mi naturaleza tierna, me duele ver que esto sea así. Tengo que confesar, dice él, que si fuera posible al gran y bendecido Dios, de alguna manera, de cualquier, no el infierno, de otra manera, vindicar su propio eterno e incambiable odio por el pecado. O sea, ahora ya como que le da un consejo a Dios, pues está bien, son malos y se rebelaron, pero habrá otra forma que los castigues, pero no tan malvado, no tan fuerte, no tan duro, como mandarlos por la eternidad a quemarse en el infierno. Por el bien de millones de criaturas y por añadir el gozo y la glorificación de su canción, y que los que triunfan en el cielo en ese día, que quizás el Dios del cielo pueda darles liberación a los prisioneros. ¿Cómo puede un ser humano tener más sentido de amor, misericordia y justicia que el mismo Dios que está sentado en su trono? Ahora, todo esto lo estoy explicando porque esa era la idea de los siglos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Claro, yo no me sorprendo que fueron los tiempos que vino la Revolución Francesa, que ya no querían saber nada de Dios. ¿Quién quiere saber de un Dios así? ¿Quién quiere amar un Dios así? ¿Quién quiere pensar que yo puedo amar un Dios que parece ser más que Dios, parece ser un verdugo que se goza en el castigo? Parece ser, y de hecho hubo un tiempo en que algunos teólogos dijeron, el Dios del Antiguo Testamento es completamente diferente a Cristo. Son dos completamente diferentes. Cristo es amoroso, pero el otro es vengador y sanguinario. Parece ser que él, cuando tiene la boca llena de sangre, le gusta, mientras más dolor y sufrimiento. Y mucha gente dejó de creer en Dios. De hecho, hoy en día, la doctrina que más ha costado a la gente entender es la doctrina del infierno. Porque la gente dice, ¿cómo yo puedo amar a un Dios así? Imagínate, saca la matemática, un muchachito nace. Hasta que tiene 12 años, es buen chico todavía. Pero de los 12 a los 18 se juntó con malos amigos, se metió a las pandillas, hizo cosas malas, lo metieron a la cárcel y en la cárcel lo mataron. Se murió a los 18. Por 6 años de haberse portado mal, tiene que pagar millones de años en la eternidad quemándose. ¿Eso es justo? Ni en la justicia humana eso es justo. De hecho, un juez humano, que es un ser humano, cuando alguien hace algo malo, lo más que le da es cadena perpetua. Es todo. Y hasta los tratan re bien en la cárcel, les dan comida y les dan hasta para hacer ejercicio y de todo. Y eso es humanamente hablando, pero he aquí un Dios, supuestamente se les había enseñado, que si tú te portas mal, aunque sea una semana y te mueres, esa semana que te portaste mal, tienes que pagarla la eternidad completa en el infierno. Samuel Hopkins, otro predicador, decía, el humo de su tormento ascenderá por siempre a la vista de los benditos, delante de sus ojos. Y esta demostración del carácter y la gloria divinos será a favor de los redimidos y de gran entretenimiento. ¡Wow! Como un circo, que lo están viendo quemándose, casi dicen, tráeme las palomitas para ver cómo se queman. Eso es lo que creían. Se van a gozar de ver y de muchísimo placer para aquellos que aman a Dios. Si se terminara el eterno tormento, que Dios dijera, ya apagaron, se apaga el fuego del infierno. Si se terminara el tormento eterno, sería una medida de gran magnitud, pues pondría fin a la felicidad y la gloria de los benditos. Es como que los benditos dicen, ya se acabó el espectáculo. ¿Qué clase de Dios es ese? Por eso no me sorprende que en esos tiempos la gente no amara a Dios. No me sorprende porque si algo le gusta al diablo es presentar el carácter de Dios como que Dios es lo peor
de lo peor, aunque la Biblia dice que Dios es amor. ¿Y tú cómo explicas que Dios es amor y esto? Es como son dos cosas completamente contradictorias. Ahora, Dante narró una historia en el mundo material de ultratumba según se concebía en su tiempo. Alguien dirá, pero pastor, eso eran los tiempos de la oscuridad. La gente no tenía conocimiento, la gente no tenía la Biblia. La gente ya no cree en esas cuestiones porque no lo enseña la Biblia. No, amigo y hermano, la cuestión del infierno no era una idea del pasado. Hoy en día todavía se sigue enseñando lo mismo que se enseñaban en siglos y siglos de ignorancia y de oscuridad, especialmente en iglesias cristianas. Y no se diga en la comunidad católica. Hoy en día están saliendo cantidad de gente que dice que tiene visiones del infierno como esta niña. Se las enterraban en las manos y en los pies y le salían hoyos, le salía mucha sangre. Una visión que ella tuvo, que Dios le mostró del infierno. Allí, las personas estaban gritando también que los sacaran ya de ese lugar. Un demonio tenía 2 cabezas, cuerpo de lobo, y al final de la cola tenía punta de lanza, como de forma de punta de lanza. Ese demonio era el que quemaba a las almas, a las personas, y a las que ya estaban ahí, sus cuerpos estaban quemados, ya estaban feos. Esas personas estaban encadenadas, esas personas estaban vivas, pero sus cadenas eran de espinas, se las enterraban en las manos y en los pies, y le salían hoyos, le salía mucha sangre. Entonces yo vi cómo iban ahí, las personas estaban gritando también que los sacaran ya de ese lugar. Un demonio tenía 2 cabezas, cuerpo de lobo, que al final de la cola tenía punta de lanza, como de forma de punta de lanza. Ese demonio era el que quemaba a las almas, a las personas, y a las que ya estaban ahí, sus cuerpos estaban quemados, ya estaban feos. Esas personas estaban en... Lo dejamos ahí. Si te pudiera decir cuántos jóvenes, mujeres y niños están teniendo visiones del infierno que Dios les da, y que ven quemándose y los demonios con punta de lanza y la gente se quema hoy en día. De hecho, en Corea, una muchachita dice que Jesús se le apareció y le dio una visión del infierno. Y ella dice que toda la visión del infierno ella la dibujó. Y de hecho estas fotos que te muestro son los dibujos que ella hizo de la visión que recibió de Jesús, coreana. Y dice que Jesús vino a ella y le dijo, te voy a dar una muestra acerca del infierno donde van a ir los que no creen en mí. Entonces ella hizo el dibujo de cómo se le manifestó Jesús. Jesús dijo, mucha gente se está yendo hacia el infierno y te voy a llevar para que veas a dónde ellos están yendo. Y entonces ella va al infierno y cuando llega al infierno ve cárceles en donde las almas quieren salir y Jesús camina. Ella se asusta mucho y ella se abraza de Jesús porque las almas quieren salir, pero Jesús camina indiferente hacia ellos. Le da lo mismo que estén ahí. ¿Por qué? Porque eran rebeldes. Y le mostró, tengo muchas fotos que ni quiero poner, son horribles. Horribles, pero es de la visión que supuestamente ella vio, demonios torturando a la gente, personas llevan de clavos por todos lados y de espinas en todo su cuerpo y habrían de llevarlos por todos los siglos de la eternidad, demonios castigando a las personas por todos lados, destruyéndolos, personas que tenían malos pensamientos, cucarachas gigantes entrando en su cabeza y saliéndole por las orejas y la lista sigue. Ahora, si tú piensas que esto fue de Dante Alighieri hace 400 o 500 años, amigo y hermano, la idea todavía sigue hasta hoy en día. Ahora, por eso es importante que aprendamos estas verdades. No que enseña una iglesia, no que enseña una comedia o que enseña una religión, que enseña la palabra de Dios. Para empezar, la Biblia dice que los muertos no saben nada. Eclesiastés capítulo 9 y versículo 5. Pero los muertos nada saben ni tienen paga o castigo. Ahora, este versículo es muy interesante porque si los muertos no saben nada, entonces, ¿qué es lo que vio la niña?
¿O qué es lo que vio la muchacha? ¿O qué es lo que vio Dante Alighieri? ¿Cómo pueden estarse quemando si los muertos no saben nada? Ahora, ¿qué enseña la Biblia acerca del infierno? Ahora, sí tengo que decir que hay muchos versículos en la Biblia que da la impresión de como que existe un infierno y que la gente se quema en él. Vamos a estudiar esos versículos esta noche. Vamos a avanzar de una forma bien rapidita, habiendo hecho la base de nuestro estudio en esta noche, para ver qué dice la santa palabra de Dios. Primera pregunta en esta noche. Fíjense la pregunta, ¿existe alguna evidencia bíblica? No lo que dice Dante Alighieri, no lo que dice una niña que tuvo una visión y que fue al infierno. Bíblicamente hablando, existe evidencia que Dios tiene, fíjate, no que tendrá o que tuvo, que ahorita, en este mismo momento que te estoy hablando, que Dios tiene un fuego para castigar al pecador. ¿Dios lo tiene o no lo tiene? Bíblicamente hablando, ¿sí o no? ¿Cuántos creen que Dios no tiene ahorita ningún fuego para castigar al pecador? ¿Puedo ver sus manos? Ok, hay algunos. ¿Cuántos creen que Dios ahorita en este momento sí tiene un fuego eterno para castigar a los pecadores? ¿Puedo ver sus manos? Ok, no veo prácticamente más que una sola mano. Lo que pasa es que hoy en día mucha gente dice, Dios es amor, ve la cruz y dice, Jesús es tan bueno y tan amable que, eso del infierno fue en épocas anteriores, pero hoy en día ya Jesús no habrá de castigar. Pero tengo que decirte que la respuesta a la pregunta es, sí, Dios tiene un fuego eterno para castigar a los pecadores y ese fuego no viene, ese fuego ya lo tiene. Algunos textos. San Mateo capítulo 25 y el versículo 41. Palabras del mismo Señor Jesús. Acuérdate que Él va a separar a los dos grupos y dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora, ¿el fuego lo va a preparar o el fuego ya está preparado? Ya está preparado. O sea, el fuego no viene a ser preparado por Dios. Dios ya tiene el fuego. Ahora, eso sí es muy interesante de notar. El fuego no está preparado para ti, ni para tus hijos, ni para el ser humano. Dios preparó el fuego, pero ¿para quién se lo preparó? Para el diablo y sus ángeles. Judas capítulo 1 y el versículo 7. Asimismo, hablando de la ciudad de Sodoma y Gomorra y su destrucción, así como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que de la misma manera fornicaron y fueron tras vicios contra la natural, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo la pena. ¿Y cuál fue la pena para Sodoma y Gomorra por los pecados que hicieron? Del fuego eterno. Ahora, ya hubo dos ciudades que probaron ese fuego que estaba preparado para el diablo y para sus ángeles. Sodoma y Gomorra, y se llama fuego eterno. ¿Y qué les pasó, por cierto, a esas dos ciudades cuando les cayó ese fuego de Dios? ¿Qué les pasó a las dos ciudades? Las destruyó. ¿Quedó algo de ellas? Bueno, el libro de Pedro dice lo que quedó de Sodoma y Gomorra cuando ese fuego bajó. Segunda de Pedro 2:6. Y si condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas ¿a qué? A cenizas. ¿Qué quedó de la ciudad? Cenizas. Mira que el fuego de Dios puede destruir los metales, las paredes, los elementos y lo reduce todo a no quedó nada. Es más, tú sabes que hay lugares en el Medio Oriente. Un arqueólogo dijo que descubrió Sodoma y Gomorra, está llena de pelotitas de azufre por todos lados. Y es raro, dicen, porque tantos. Y eso tú lo prendes y ya no lo apagas. Se enciende, pero bien rápido. La Biblia dice que quedó reducida a cenizas. Así es que Dios no tendrá el fuego. Dios ya lo ha usado, ya lo usó con dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Así es que el fuego no viene, el fuego ya está. Dios ya lo tiene preparado. Siguiente pregunta. Si Dios ya tiene el fuego y el fuego está preparado, la pregunta es, ¿cuántas personas están ahora, en este mismo momento, ardiendo en el fuego? Y la pregunta era, si Dios ya tiene el fuego preparado,
La pregunta es, ¿cuántas personas en este momento están ardiendo en el fuego del infierno o del fuego eterno? Segunda de Pedro capítulo 2 y el versículo número 9, dice el apóstol Pedro: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Amén. Y sí que sabe Dios librar, alabado sea el nombre de Dios. Pero no solamente libra a los piadosos, sino reserva a los injustos para ser castigados. ¿Y cuándo van a ser castigados los injustos? En el día del juicio. Pero mientras llega el día del castigo o el día del juicio, ¿qué hace Dios con los injustos? Los reserva. ¿Qué significa los reserva? Los guarda, los aparta para que en el día del juicio sean castigados. La pregunta del millón es la siguiente: ¿ya llegó el día del juicio? ¿Ya llegó en el pasado, está en el presente, está en el futuro? ¿Cuándo es el día del juicio? Porque si sabemos cuándo es el día del juicio, tenemos una idea si ya Dios castigó a los malos, porque los malos serán castigados en el día del juicio. San Juan capítulo 12 y el versículo 48, mira lo interesante como Jesús lo dice. El que me rechaza, dice Jesús, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará. ¿Y cuándo le va a juzgar? En el día postrero. La palabra postrero es el día final. El verbo gramatical, ¿sabes que la gramática es muy importante en la Biblia? Hay que entender la conjugación de los verbos, si están en pasado, en presente o en futuro. Y la palabra juzgará es pasado, presente o futuro. Es futuro, juzgará. Quiere decir que ni siquiera en los días de Cristo había llegado todavía el juicio. Por eso dice esa palabra juzgará. ¿Y cuándo juzgará? En el día final o en el día postrero. Pregunta del millón: ¿cuándo será el día postrero de la recompensa? ¿Cuándo será ese día que los malos recibirán su recompensa o su condenación? Mateo capítulo 16 y el versículo 27, Jesús lo explica y dice así: porque el Hijo del Hombre vendrá, otra vez verbo futuro, es una profecía de la venida de Cristo, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Ya le pagó a la gente Jesús conforme a sus obras? No, porque todavía no ha venido. Entonces, ¿cómo le va a pagar si no ha venido? Entonces, ¿de dónde viene la idea que si alguien fue bueno ya está en el cielo? Claro, si está en el cielo quiere decir que ya le pagó vida eterna. Y si alguien está en el infierno ya también le pagó estarse quemando en el infierno. Pero Jesús es claro en decir: cuando venga en la gloria del Padre con los ángeles. Y Él no ha venido ni en la gloria del Padre, ni tampoco con los ángeles. Quiere decir eso que todavía no ha pagado a nadie según sus obras. De hecho, en Mateo 13 se presentó la parábola del trigo y de la cizaña. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Que dice los obreros: arrancamos la cizaña. No, déjenlas que crezcan juntos hasta la cosecha, hasta la siega. Mira qué dice el texto, Mateo 13:40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será cuando en el fin del mundo enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Te fijas qué interesante, es el mismo texto, ¿verdad? Cuando venga Cristo con sus ángeles y pague a cada quien según sus obras, dice Mateo 13, que cuando se separe el trigo de la cizaña se quemará en el fuego en el fin del mundo, y enviará el Hijo del Hombre a los ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí, por eso lo subrayé con verde, allí será. No es pasado, todavía está en el futuro. Allí será el lloro y el crujir. No en los días de Tomás de Aquino, que ya los ven quemándose con la Divina Comedia y demonios y que están sufriendo y con lloro. No, es recién en la venida de Cristo, en el fin del mundo, que allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo capítulo 13 y el versículo 49-50. Así será
el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Todo es futuro, los echarán, futuro, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí. Y entonces mi pregunta es, si ahí será el lloro y el crujir de dientes, ¿qué es lo que vio la niña? Porque ella dice, yo fui al infierno y los vi. ¿Qué vio? Si ni siquiera llegó el día final ni el día del juicio y nadie ha recibido su recompensa, ¿qué es lo que vio? ¿Qué es lo que vio de Dante Alighieri? ¿Y qué es lo que ha visto un montón de gente que dice que ha visto gente en el infierno? Nadie ha recibido ni el castigo ni la recompensa. Es más, Jesús sigue diciendo, San Juan 5, 28 y 29, no os maravilléis de esto, Jesús dice, porque vendrá futuro la hora cuando todos los que están en los, no en el infierno, no en el cielo, los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de... Pero si ya están en el infierno, se supone que ya están condenados, ¿no? Entonces, ¿para qué Cristo los tiene que resucitar cuando Él venga si ya están condenados? Si ya se están quemando en el infierno. No es lo que se enseña, que tan pronto la gente se muere, si fue bueno, ya está. Oh, no lloren, él ya está, ya recibió la recompensa. Y si está en el infierno, pues sí llora, porque ya los demonios lo están picando. Absolutamente contradice lo mismo que Cristo presenta de forma opuesta. Viene la hora que cuando Él venga por segunda vez, oirán la voz. Los que hicieron lo bueno, ahí sí resucitan y recibirán su galardón. Y el que hizo lo malo, a resurrección de condenación. Los muertos resucitarán. Ahora tengo que explicar. La resurrección de los buenos y de los malos no ocurre al mismo tiempo. Ahora póngame atención a esto para que no se me pierdan, ¿ok? Los muertos no saben nada. Dios los tiene guardados. Están dormidos. No sabe nada. Su memoria es puesta en el olvido. No sabe nada, ¿ok? ¿Cuándo van a despertar para recibir recompensa de salvación o castigo de condenación? Cuando Cristo regresa, viene lo que se llama la primera resurrección. La Biblia enseña que hay dos resurrecciones, Dos. Y las dos no pasan al mismo tiempo. De hecho, la Biblia enseña que las dos resurrecciones son divididas por un periodo de tiempo. Y este periodo de tiempo son 1000 años. Lo pongo así de esta manera para que se entienda de forma más clara. La primera resurrección ocurre exactamente en el momento de la venida de Cristo a la tierra por segunda vez. Cristo viene como Rey de Reyes y Señor de señores. Apocalipsis 19 tiene escrito en su muslo, Rey de Reyes, Señor de señores. 2, Cristo no viene solo, viene con todos los ángeles del cielo. Los ángeles reúnen a los redimidos y cuando Cristo viene, la tierra está convulsionada. ¿Has escuchado las 7 plagas del Apocalipsis? Esta tierra va a estar convulsionada y Cristo resucita a los muertos buenos. Esa es la primera resurrección. Y tú dirás, pastor, ¿y usted dónde saca eso? Yo no lo saco, es lo que dice la Biblia. 1 Tesalonicenses 4:16, palabras del apóstol Pablo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso se llama la primera resurrección. Ahora, ¿quiénes son los que van a resucitar cuando Cristo venga por segunda vez? Los muertos en Cristo, o sea, los que se van a salvar. Ahora, ¿cuántos murieron en la fe? ¿Cuántos murieron en la esperanza? Pues lee la Biblia, el libro de Hebreos capítulo 11 te da una lista grandísima de los que descansaron en la fe y saludaron a la distancia aún la nueva Jerusalén. Dice el apóstol Pablo que el mismo Abraham cuando salió pues a la tierra que Dios le dijo, pero él esperaba no la tierra de acá, esperaba la de allá, la de fundamentos de oro, ¿verdad? Pero él dice que se murió y la saludó a la distancia y se puso a descansar, no recibió la promesa. Pero sin embargo, no solo fue el único que descansó en la fe.
Muchos han descansado en la fe y están dormidos, pero cuando Cristo regrese, por eso dice con voz de mando, porque les va a dar la orden, despertad, llegó la hora. Y los que escuchen la voz de Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, porque cuando Cristo venga, los únicos que van a ir al cielo son los que queden vivos. Porque casi nadie va a estar vivo. Ahorita te voy a decir cómo va a estar la tierra cuando Cristo regrese. Pero los que estén vivos seremos arrebatados. Por eso los ángeles vienen con Cristo. Porque los ángeles vienen pues obviamente Cristo no toca la tierra, Él se queda suspendido y los ángeles nos van a llevar a encontrarnos con el Señor en el aire. Y así lo dice Pablo, seremos arrebatados juntamente con ellos, los muertos resucitados en Cristo, en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Así es que cuando Cristo regresa, viene la primera resurrección, pero solo resucitan o despiertan los que durmieron en la fe, los que durmieron en Cristo. ¿Y qué le pasa a los que no durmieron en Cristo? Siguen dormidos. Ahí siguen en la tumba todavía. Siguen en la tumba, siguen guardados. Por eso dice Juan 5:28. No os maravilléis de esto, dice Cristo, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida. Así es que cuando Cristo viene, los que hicieron lo bueno salen a resurrección de vida. Entonces comienza, según la Biblia, lo que se llama el periodo de los 1000 años. ¿Qué cosas pasarán en la tierra y en el cielo durante estos 1000 años? Apocalipsis capítulo 20 nos da una visión de qué sucederá en ese tiempo. Apocalipsis 21:2 dice así. Vi un ángel, dice Juan, que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató. ¿Por cuánto tiempo lo ató? 1000 años. Y entonces lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él. Ahora, ¿en qué sentido está amarrado? Para que no engañase más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Y después de esto, o sea, después de los 1000 años, debe ser desatado por un poquito de tiempo. Así es que el diablo queda atado en el abismo. De hecho, la palabra que se utiliza como abismo es la misma palabra que se utiliza en Génesis 1:2. ¿Recuerdas que la tierra estaba desordenada? No había ni luz. Y dijo Dios, sea la luz, y vino la luz y Dios empezó a meter orden, pero la tierra estaba desordenada y vacía, ¿ok? Cuando Cristo venga por segunda vez, la tierra va a quedar igual. Solo para que tengas una idea de lo que viene. Esta tierra va a quedar completamente destruida y desolada. No habrá ciudad que se pueda reconocer de este mundo. Ahora, no lo digo yo, montón de profetas de la Biblia, Dios les reveló cómo va a quedar la tierra en la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, profeta Jeremías, capítulo 4, versículo 23. Jeremías dice, hablando de la visión, de la condición de la tierra en este entonces, dice, miré la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía. Y los cielos, no había luz en ellos, igual que Génesis, ¿verdad? No había ni luz. El sol ya no daba su luz, vacía y sin luz. Miré los montes. ¿Y qué le pasaba a todos los montes? Shaking. Quiere decir que va a haber, si ya empezaron los terremotos, esto no es nada lo que viene. Claro, ya aquí los redimidos no están, pero la tierra sigue temblando todavía. O sea, los redimidos ya fueron al cielo con Cristo y la tierra sigue temblando. Y todos los collados fueron destruidos. Versículo 25. Miré, no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Qué interesante, eso se llama la ira de Jehová. Y cuando venga la ira de Jehová, la tierra va a quedar irreconocible. Son las plagas del Apocalipsis. La tierra va a quedar destruida. Hasta hay una plaga que le va a caer al sol. ¿Qué te puedo decir? No va a quedar absolutamente ninguna ciudad que pueda ser reconocible, porque llegó el día de la ira de Jehová. De hecho, en el Nuevo Testamento se llama la ira del Cordero.
Apocalipsis capítulo 6 y el versículo 5 en adelante dice: cuando Cristo viene a esta tierra, los reyes y los capitanes, cuando lo vean venir, mira lo que van a decir. Los reyes de la tierra y los grandes, ricos capitanes, poderosos, todo siervo y libre, se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes. Ahí sí, ¿verdad? Humilditos. Ahí sí se van a dar cuenta contra quién se rebelaron. Ahí sí la soberbia se cayó, porque ven penetrar la atmósfera de la tierra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y finalmente le decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que viene sentado en el trono y la ira del Cordero. El mismo pasaje de Jeremías, la ira de Jehová. Y cuando la ira de Jehová se manifieste, las ciudades son destruidas, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Sofonías 1:14. Puedo seguir dando un montón de textos y textos, pero solamente para poner un botón. Sofonías vio también la visión de ese día. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, y ahí gritará el valiente. Se le va a acabar lo valiente, porque ahí va a conocer quién es Jehová de los ejércitos. Y sigue diciendo el mismo Sofonías: día de ira, aquel día de angustia. Daniel 12:1, día de angustia cual nunca ha habido, día de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tiniebla. ¿Recuerdas que dijo Jeremías? Vi y no había luz. La luz se había ido. Día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y día de entenebrecimiento. Así es como ve la Biblia, como ve el apóstol Juan, la tierra en la segunda venida de Cristo. Queda desolada y queda vacía. No hay hombre. Y la razón por qué no hay hombre es porque todos los seres humanos están muertos en la faz de la tierra. De hecho, Isaías dice que no va a haber quien los entierre. Quedarán regados como estiércol por toda la tierra. No va a haber quien los entierre. De hecho, eso se llama la cena de Dios. Dios le va a decir a las aves de la tierra: vengan a comer carne de capitán, carne de reyes, carne de ricos. Vengan a comer. No va a haber quien los llore, no va a haber quien los endeche. Regados por todos lados de la tierra. Mientras los redimidos ascienden con Cristo al cielo para ir a la nueva Jerusalén. Ahora, ¿dónde será el milenio? Obviamente no puede ser aquí, porque la tierra está destruida, la tierra está deshecha, los montes están temblando, no, está lleno de oscuridad el planeta, y aquí es donde Satanás quedará atado por 1000 años. ¿Dónde será el milenio? Cristo mismo lo explica. San Juan capítulo 14, versículo 2 y 3. Jesús dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Saben que hay gente que dice que Cristo fue al cielo a hacer mansiones? ¿Han escuchado eso? Pero Cristo no fue a hacer mansiones, las mansiones ya están construidas. Por eso dice: muchas moradas hay. Ahora, ¿quién vivía en esas mansiones? Los ángeles que fueron expulsados de allá, están vacías. Ahora, ¿quién va a vivir en esas mansiones? Nosotros. Y ese es el coraje de ellos, ¿verdad? Que vamos a ocupar las mansiones donde ellos vivían. Pero Jesús dice: muchas moradas hay. Si así no fuera, pues ya lo hubiera dicho. Pero voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, ya se fue, y os prepararé el lugar, lo está preparando, vendré otra vez, es la venida que esperamos, y os tomaré a mí mismo. 1 Tesalonicenses 4, los ángeles nos reunirán con el Señor en el cielo, para que donde yo estoy, donde está Cristo ahorita, en el cielo, vosotros también estéis. Él está en la casa de su Padre. ¿Y dónde es la casa del Padre? Padre nuestro que estás en el cielo. Así es que el milenio va a ser en el cielo. Así es que viajaremos con Cristo y estaremos 1000 años con Él. Apocalipsis 26 nos explica qué vamos a hacer en esos 1000 años en el cielo. Dice el versículo 6: sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por 1000 años. En ese entonces se nos va a poner la corona. ¿Has escuchado la corona en la cabeza? Por eso dice que reinaremos, porque se nos pondrán corona. No te creas que la corona es de adorno, de oro. Pero ¿a quién se le pone una corona? A los que reinan y juzgan.
Es más, lo que te voy a decir, puede ser que algunos los agarre medio de sorpresas. Pero tú sabes que en estos 1000 años no solamente vamos a estar en el cielo viendo las glorias de Dios, seremos introducidos a la Nueva Jerusalén, seremos introducidos a la morada de Dios. Lo veremos cara a cara, el velo será quitado. Dios nos llevará al árbol de la vida. Lo vamos a ver, claro, Dios se lo llevó, ¿verdad? Recuerdan que lo que estudiamos, por eso no somos inmortales, pero a los que venzan y sean dignos de entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén, Dios les va a permitir otra vez comer del árbol de la vida. Y el Apocalipsis dice que ese árbol produce 12 frutos diferentes, uno cada. ¿Y por qué cada mes? El libro de Isaías lo dice, Isaías 66. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, ha dicho Jehová de los ejércitos. Quiere decir que todos los sábados en el milenio vamos a estar yendo ¿a dónde? Al cielo, al adorar a Dios en el reino de los cielos, en el santuario, en su presencia, en el día de reposo del Señor. Pero no solamente lo adoraremos en el sábado, tendremos acceso a comer del fruto de la vida. Aún las hojas del árbol las vamos a comer. Es para la sanidad de las naciones. Recuperaremos la estatura ideal que Dios tenía para nosotros desde un principio. Así que conoceremos, como dice Pablo, cosas que ojo no vio y oído no dio, son las cosas que Dios tiene reservado para los que los aman. Pero no solamente será eso. En el cielo, en esos 1000 años, va a haber también otro juicio. ¿Tú sabes lo que dijo el apóstol Pablo cuando en Corintios estaban peleados entre ellos y se estaban llevando a demandas? Y Pablo les escribe, dice, ¿no hay sabios entre ustedes que tengan que ir con gente del mundo para arreglar problemas en la iglesia? ¿O no saben que nosotros vamos a juzgar a quién? ¿A los ángeles? ¿Cuáles ángeles? ¿Los del cielo? Los caídos. Tú sabes que Dios va a permitir en ese milenio que podamos tener acceso a los libros de información de los que se perdieron. Y te voy a explicar por qué. Dios no va a tomarse el riesgo que nadie de los salvados llegue a pensar que Dios fue injusto en sus juicios. Te pongo un ejemplo. ¿Qué tal que tú te salves y la primera pregunta que tú hagas en el cielo sea, Señor, alabado sea tu nombre que me salvé? Pero ¿dónde está mi hija? No la veo. ¿Dónde está? Y tú sabes lo doloroso que Jesús le diga a esa madre, tu hija no es parte de los justos y de los herederos de la salvación. ¿Qué es lo primero que diría una madre por su sentimiento natural? Bueno, mi hija no era perfecta, pero no era tan mala. Señor, ¿no habrá algún error? Algo ahí que yo no sé, porque yo la conocí desde chiquita que ella nació. Yo le cambié los pañales, yo la llevé a su escuela, yo le enseñé las primeras cosas que aprendió. ¿No habrá algún error? Señor, hasta iba a la iglesia. De chiquita cantaba himnos y te alababa. Era traviesa como todo niño, pero Señor, Señor, no es que dude de ti, pero mi hija, ¿dónde está mi hija? Y Dios nos va a permitir revisar el libro de la hija. Y sabes que cuántas madres van a leer y van a ver que cuántas personas tenían una doble vida. Sabes que en esos 1000 años va a haber muchas sorpresas. Personas que tú pensaste que se iban a salvar, ¿qué crees? No van a estar allá. ¿Y dónde está aquel pastor? Y aquel evangelista, y aquel profesor de teología, ¿y dónde está? Que tú pensaste son los primeros que van a llegar, ¿verdad? Y se te va a decir allá, su nombre no estaba en el libro de la vida. Y tú vas a revisar. ¿Y qué sorpresas te vas a encontrar? Esposas que se den cuenta de la vida de sus maridos. Maridos que se den cuenta de lo que sus esposas hacían en el Facebook. Y Dios no se va a tomar el riesgo que tú pienses que Él hizo algo mal en el juicio. Claro, el juicio es de Dios, ¿verdad? El juez se sentó y los libros son abiertos, pero Él no tiene nada que esconder. Dios es como el cristal transparente, Él no esconde nada. En ese tiempo los redimidos tendrán oportunidad de ver
¿por qué se perdió el que se perdió? ¿Cuántas oportunidades Dios les dio? ¿Cuántos llamados Dios les dio? ¿Cuántas lágrimas derramaron sus padres? ¿Cuántos dolor? ¿Cuántas oraciones levantados por ellos? ¿Cuánta intercesión? Pero la palabra no entró, la semilla no entró. Porque amaban este mundo, porque eran duros de corazón, porque eran rebeldes. Es como que Dios decía, ¿qué más pude hacer? Lo más que pude hacer era mandar a mi hijo, pero ni a mi hijo aceptaron. Es como la parábola, ¿verdad? Mandaba a los obreros y a todos los mataron. ¿Y qué dijo? Mandaré a mi hijo, a lo van a respetar. Y al primero que mataron fue al hijo. Dios dijo, ¿qué más pude hacer por ellos? Y ¿sabes qué? Ahí los salvados se van a dar cuenta que Dios es justo. Que Dios no caminó la primera ni la segunda milla. Dios caminó todas las millas habidas y por haber. Entonces cerrarán con lágrimas sus ojos, sus libros y dirán, justos y verdaderos son tus juicios, Señor. No es culpa tuya, fue culpa de ellos. ¿Por qué crees que dice Apocalipsis? Y enjugará Dios porque va a haber alegría, pero va a haber tristeza. De cuántas personas que Dios aún tuvo su nombre en el libro de la vida, pero ellos no quisieron estar allá. Y esa es la pura verdad, jóvenes. Si tú no quieres estar allá, Dios no te puede llevar. Dios lleva a los que tienen anhelo de eternidad. Los que aman a Dios más que su Facebook. Los que aman más a Dios que una novela. Los que aman más a Dios que este mundo. Esas son las perlas que van a coronar la corona de Cristo en la eternidad. Y en esos 1000 años seremos sacerdotes de Cristo y reinaremos con Él por 1000 años. Job capítulo 21 y el versículo 30 dice que el malo es preservado en el día de la destrucción, pregunta Job, y él contesta, guardado será para el día de la ira, porque llevados serán los sepulcros y sobre su tumulto estarán velando. Otra vez Job dice, los malos Dios va a reservar, están guardaditos, no en el infierno, en la tumba, ahí están guardados, para el día que reciban su recompensa. Malaquías capítulo 4, versículo 1, dice el profeta, porque he aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, los que hacen maldad, serán estopa. ¿Por qué estopa? Se van a quemar. Aquel día vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Salmo capítulo 37, versículo 9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Entonces pone dos cosas en una el salmista. Uno, los malos serán destruidos, pero los que se salven heredarán la tierra. Salmo 37, 10. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y ya no estará ahí. O sea, porque ya no estará ahí porque dejará de ser o dejará de existir. Pero los mansos, una vez que los malos dejen de existir y sean destruidos, los mansos heredarán la tierra y se recrearán en abundancia de paz. Ahora, ¿cómo será este día en el cual el impío dejará de ser? El día que reciba su recompensa o reciba su castigo. El mismo Apocalipsis lo dice. ¿Recuerdas? Por 1000 años Satanás está preso, los muertos regados por todos lados y Dios los tiene guardados ahí. En la primera resurrección, los otros están 1000 años allá. Pero después de los 1000 años, mira qué sucede. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Por eso son 2 resurrecciones. La primera es al inicio de los 1000 años, los justos resucitan, van al cielo con el Señor. Después de los 1000 años, los otros muertos vuelven a vivir. Esta es la primera resurrección, dice el apóstol. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, que fueron los que resucitaron cuando Cristo vino. Ahora, ¿por qué dice bienaventurados y santos? El que tiene parte en la primera resurrección. Mira qué dice ahí.
La segunda muerte no tiene poder o potestad sobre ellos. ¿Segunda qué? ¿Qué es la segunda muerte? ¿Segunda muerte? Y dice que los que resucitan en la primera resurrección, la segunda muerte no los puede tocar. Te lo explico más o menos en esta gráfica que hice. A ver si me sigues la lógica como dicen los textos bíblicos. Existe bíblicamente hablando lo que se llama la primera muerte y la segunda muerte. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Bueno, la primera muerte es lo que la Biblia le llama el sueño. Y de esta muerte todos vamos a participar. Una persona va manejando, se le atravesó un viejito, lo atropelló y el viejito se murió. Esa es la primera muerte. En otras palabras, está dormido. ¿Cuántos van a participar de la primera muerte? Prácticamente todos. Los malos, pero también ¿quién? Los buenos. ¿O los buenos no se mueren? Todos. Es la primera muerte. Ahora, la primera muerte es un castigo. Es un castigo. ¿Saben que hay gente que confunde esto? Dice, si se murió y lo atropelló, Diosito lo castigó. No, amigo y hermano, la primera muerte no es un castigo. Es una consecuencia de este mundo miserable en el que vivimos. No es un castigo. Simplemente Dios permite que descansemos, que nos pongamos a dormir. Tanto los buenos como los malos habrán de participar de la primera muerte, pero la primera muerte no es el castigo de Dios todavía. Te pongo el ejemplo. Hitler mató miles y miles de judíos, ¿no es verdad? Es más, dice que los ponía en un horno y les sacaba el aceite y hacía velas de los niños. Era un demonio ese hombre. Ahora, Hitler murió ya, ¿no es verdad? ¿Cómo se murió Hitler? A ver, los muchachos que van a la escuela, que reciben historia, ¿cómo se murió Hitler? Dicen que se suicidó, ¿no es verdad? ¿Cuánto duró matándose? Rapidito. Entonces, él ya está en la primera muerte, ¿no? Él ya está descansando. La pregunta es, ¿él ya pagó todo lo que hizo, sí o no? No. Te fijas, la primera muerte no es el castigo. Todos descansan. El bueno y el malo, todos vamos a participar. Ahora, bíblicamente hablando, hay algunos que nunca participaron de la primera muerte. Denme algún ejemplo de alguien que no murió. Pues Elías fue uno, él no le tocó la primera muerte. Otro fue Enoc, caminó con Dios y desapareció, ¿verdad? No, Moisés sí se murió. A él sí le tocó la primera muerte. Recuerdan que se subió al monte y finalmente el libro de Judas dice que Miguel peleaba por el cuerpo de Moisés. Y recuerdan que Satanás no quería que resucitara a Moisés y Miguel peleó, pero ¿quién ganó? ¿Satanás o Miguel? ¿Y cómo sabemos? Porque la transfiguración estaba Elías y estaba Moisés. Ahora, ¿por qué se le apareció Elías y Moisés a Cristo? Porque esa es la representación del reino de Dios. ¿Ustedes sabían eso? Moisés y Elías representan a todos los redimidos de todas las generaciones. Elías representa a los que se van a salvar sin ver la muerte y Moisés representa a los que se van a salvar muriendo y resucitando para ir al cielo. Así que están los dos grupos representados en Elías y en Moisés. Pero todos los demás vamos a participar. Ahora, cuando Cristo venga, va a haber algunos que no van a morir. Por eso Pablo dice, los que quedemos vivos, o va a haber gente que cuando Cristo venga, van a pasar de vida a vida. Y algunos de muerte a vida cuando resuciten. Pero de la primera muerte todos participamos, pero no es castigo, No es castigo, sino, pues qué fácil la tuvo Hitler, ¿verdad? Todo lo que hizo, se suicidó y ya pagó lo que hizo. No, eso solamente es el sueño. Están guardados en la tumba esperando el juicio de Dios. Ahora, todos también dice la Biblia que de la primera muerte todos resucitarán. Claro, no resucitan al mismo tiempo, ¿verdad? Pero todos van a resucitar, absolutamente todos los que han muerto van a resucitar. Por ejemplo, los justos van a resucitar en la segunda venida de Cristo, pero solo los justos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los injustos en la segunda resurrección, pero después de los 1000 años, ¿ok? Ahora, cuando ellos resucitan, ahí sí reciben su recompensa. Los justos, vida eterna. Y los malos, después del milenio, la muerte eterna. Exactamente, esa es la segunda muerte. De la primera muerte no es el fin de todo, porque todavía volverán a
resucitar, pero de la segunda muerte, ahí sí que no hay vuelta atrás. El que participa de la segunda muerte, no turning back. De la primera sí, todos vamos a resucitar, ¿eh? Si fuiste bueno o malo y te moriste, no te preocupes, vas a resucitar otra vez. La pregunta es ¿en cuál vas a resucitar? Esa es la pregunta. El que resucita en la primera, por eso dice Juan, bienaventurado y santo. Ya la hizo. Pero el que resucita en la segunda, ni bienaventurado ni santo, porque le va a tocar la segunda muerte. Ahora, pasan los 1000 años, ¿ok? Y después de los 1000 años, ¿qué sucede? Ahora sí viene la segunda muerte. Los injustos resucitan después del milenio. Ya los buenos resucitaron en la venida de Cristo, ¿ok? Hay que ellos ya recibieron su herencia, ya están en el cielo, ya se salvaron, cuerpos nuevos, están resucitados, ellos ya están en la vida eterna. Pero los otros no han recibido todavía su castigo. Después de los 1000 años, los otros muertos vuelven a vivir, resucitan después del milenio. Ahora, solo los injustos participan de la segunda resurrección. Nada más los injustos, porque estaban guardados todavía en la tumba. Los justos no reciben la segunda muerte, porque ellos ya son salvados, ya recibieron su recompensa. Pero los injustos reciben entonces la segunda muerte. ¿Y qué es la segunda muerte? ¿Qué es eso? ¿Cómo los va a destruir Dios? ¿Recuerdas Malaquías? Ese día arderán y el fuego y serán estopa y etcétera, etcétera. Mira cómo lo presenta la Biblia. La Biblia, no Dante Alighieri, no, la Biblia, escucha lo que dice. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Ahora sí. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Pregunto, ¿cómo antes no los podía engañar y ahora sí los puede engañar? ¿Cómo es eso? Antes no los podía engañar porque todos estaban muertos. Pero ahora, ¿por qué sí los puede engañar? Porque ya no están muertos, porque han resucitado y están en los 4 puntos cardinales de la tierra. Ahora te voy a decir algo. Cuando Cristo viene por segunda vez y resucita a los justos, tú sabes que los justos que resucitan no resucitan como se murieron. En 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo lo explica. Os digo un misterio. ¿Y sabes cuál es el misterio? Que los que resucitarán serán transformados en un cerrar y abrir ¿de qué? Así. O sea que el que se murió con cáncer, comido por los leones en el circo romano, matados por la Santa Inquisición, destruidos por su fe, el que murió por Cristo y en Cristo, cuando Cristo lo llama, junta la materia del polvo. Así, en la voz de Dios. Por eso dice voz de mando. Y resucitan, pero ya no resucitan corruptibles. O sea, este cuerpo está bien corrupto. Mira, ya los que tienen 50 ya lo saben, ¿verdad? Nos duele las rodillas, nos duelen los dientes, hasta ya cuando se nos cae un pelo, hasta le hacemos un funeral, ¿verdad? Porque ya le decimos que no se vayan, que no se vayan. Es corrupto este cuerpo, se arruga, ya no podemos ver, necesitamos lentes. Y cada año que pasa nos damos cuenta que peor se pone, ¿no? Pero cuando Cristo viene, el cuerpo que sale ya no es un cuerpo mortal, sino es un cuerpo inmortal. Por eso van a poder ver a Cristo cara a cara. Inmortal, puede vivir por los siglos de la eternidad. Pero en la segunda resurrección, los que resuciten no resucitan transformados, resucitan igual que se durmieron. El que se durmió el que se murió en una balacera resucita y va a estar buscando la pistola todavía. Así. Porque recuerda, cuando se muere, su memoria es puesta en él olvido. Así que cuando vuelven a resucitar, el pensamiento que finalizó cuando murieron, abren los ojos y otra vez la mente empieza a funcionar y les regresa a la secuencia donde se murieron, el balazo que les dieron. La muerte no cambia su carácter. La muerte no cambia la forma que el que se murió peleado con todo el mundo, resucita peleado con todo el mundo. Por eso, ¿recuerdas el tema que estudiamos el día de ayer? El día de la oportunidad del cambio no es en la muerte, es en la vida. Es en la vida. Por eso, amigo, tú no tienes que levantarte, ir al trabajo sin orar.
Y no puedes irte a acostar a la cama sin tampoco ponerte a cuentas con Dios y con tu prójimo, especialmente con tu mujer. ¿O no dice la Biblia, no se oculte el sol sobre vuestro enojo? Maridos, tú no puedes dormirte enojado con tu esposa y darte la vuelta y hacerle, ¿y cómo sabes que es tu última noche? Y si tú descansas ahí, al otro día que resucites, ¿verdad? Vas a decir, ay, ¿y ahora qué le hago a esta para humillarla? No, no es para humillarla, llegó el fin de todas las cosas, ya no hay oportunidad de cambio. Recuerda las historias que te conté de ayer, de aquel joven que maltrató al padre y se pelearon y ni siquiera tuvo oportunidad de pedirle perdón al papá. Le puedes pedir perdón mientras estás vivo, pero cuando está muerto, resucitan igual como se murieron, su cuerpo decaído. Y ahora dice Juan que van a ser como la arena del mar. ¿Quiénes van a ser más? ¿Los que se salvan o los que se pierdan? Los que se pierdan. Recuerda, el camino a la perdición es ancho y muchos van por ahí. Y no es el plan de Dios, ¿eh? Dios no quiere que nadie se pierda, pero que todos procedan al. Entonces, ¿por qué se perdieron? Porque no se arrepintieron. Porque les gustó lo que hacían y no quisieron un cambio en su vida. Y Juan los ve millones y billones de todas las generaciones. Ahí va a estar Caín. Ahí van a estar los malvados antediluvianos. Todos los que están en la tumba van a resucitar. Gigantes va a haber ahí. Va a estar Hitler, va a estar Calígula, va a estar Pilato. ¿O no lo dice Apocalipsis 1:7? Que cuando Cristo venga, aún resucitarán los que le traspasaron. Todos los malvados van a estar ahí en ese día. Y ves como la arena de la mar, millones de millones de millones están ahí. Y sabes que ese día los demonios se van a poder ver. ¿Sabías que Satanás lo van a poder ver? Por eso los va a engañar, porque lo van a ver. Las legiones de demonios van a estar también ahí, millones de millones. Y él sale a engañarlos a todos en los 4 ángulos de la tierra para reunirlos a la batalla. Todavía los pone a pelear contra Dios. ¿Y sabes por qué los quiere poner a pelear? Porque Apocalipsis dice que la nueva Jerusalén está descendiendo del cielo. ¿Y quién viene dentro de la nueva Jerusalén? Los salvados, los que ya por 1000 años estuvieron con el Señor en el cielo. La ciudad va descendiendo, preciosa la ciudad. Los muros son de oro fino, son de jaspe. Los fundamentos de la ciudad de perlas preciosas, piedras preciosas, las puertas de perlas gigantescas. La luz de Dios viene con ellos. Ahora, no malentiendas, la ciudad es gigantesca. ¿Sabes cuánto mide la ciudad? 300 millas de un lado. Y es cuadrada la ciudad. Le entran más de 1,000 millones de personas a esa ciudad. Estamos hablando de una mega ciudad. Cuando va descendiendo, Satanás los engaña. Dice, la podemos tomar, es nuestra, somos más nosotros que ellos. Y los engaña, los reúne para la batalla final, el número de los cuales es como la arena del mar. Y ahí el ánimo, y todos tienen ánimo contra Dios, ¿eh? Por eso no están en la nueva Jerusalén. Porque están rebeldes contra Dios, van a tener rabia. Pues si no me metí por la buena, pues por la mala. Amigo y hermano, la única forma de entrar a la nueva Jerusalén es por las puertas. El ladrón se salta la muralla. Y los que están acá son ladrones, quieren entrar a la fuerza, no quisieron entrar con la sangre de Cristo. Entonces agarran las armas, van a pelear. Ahora, ¿sabes qué es lo interesante? Los que están adentro están viendo todo eso. Tú sabes que las murallas de la Nueva Jerusalén son transparentes, se puede ver por afuera. Ellos están viendo. Es la última etapa del gran conflicto. Ellos ven la escena. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. La van a tomar como asalto. Van a meterse a la Nueva Jerusalén, la van a tratar y son como la arena de la mar. Y entonces Dios pronuncia palabra. Y mira lo que pasa. Y de Dios descendió, ¿qué? Fuego del cielo. ¿Y qué sucedió? Y los consumió. No dice los quemó. ¿Entiendes la diferencia entre quemar y consumir, verdad? Dios hace descender el fuego del cielo. Recuerdas que Dios tenía preparado el fuego ya. Pero ¿para quién estaba el fuego? No es para los que resucitaron de esta tierra, era para el diablo y para sus ángeles. Pero como ellos prefirieron escuchar la voz de Satanás en vez de la voz de Dios, participan del mismo castigo porque son tan rebeldes como él.
Por eso dice Jesús en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, porque los deseos del diablo quieren hacer. No digas que eres hijo de Dios. Si fueras hijo de Dios, obedecerías a Dios. Pero el que dice, soy hijo de Dios y hace lo del diablo, te estás engañando. El que hace lo del diablo es hijo del diablo. Ponle el nombre que quieras. Porque el hijo honra al padre. Y si tú haces lo del diablo, estás honrando a tu papá. Hijo de tigre, pintito. Hijo de mentiroso, mentiroso. Peleonero, el otro es peleonero, su hijo es peleonero. El otro es mentiroso, sus hijos son mentirosos. El otro es asesino, sus hijos son asesinos. Son igual que él. Viene la sentencia de Dios y baja fuego del cielo. El apóstol Pedro vio la misma escena. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Por eso el apóstol Pedro dice, no te aferres a esta tierra, bonito tu carro y bonita tu casa. Dios lo va a quemar todo. No va a quedar nada en pie, ni las ciudades de este mundo. Todos los elementos serán deshechos, fundidos, quemados. Mira lo que le pasó a Sodoma y Gomorra, quedó solo ceniza. Y eso es lo que va a quedar en la tierra. Todo será deshecho y quemado. Sigue diciendo, por eso esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose. No solo la tierra se va a quemar, el cielo se va a quemar, la atmósfera. Tú sabes de qué está hecho el aire, ¿verdad? Si no es de oxígeno, hidrógeno. Esos son gases altamente flamables. Cuando descienda el fuego de Dios, hasta la atmósfera se va a encender. Ahora, ¿sabes por qué se va a encender la atmósfera, verdad? Porque Dios no solamente va a quemar a los malos en la tierra, sino a los demonios en el aire. Porque los demonios van a volar para escapar, pero aún los cielos se encenderán. Ahora, ¿Dios va a quemar también a los demonios? Sure. También. Los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, ¿qué? Cielos nuevos y tierra nueva. Pero antes que venga el cielo nuevo y la tierra nueva, primero la vieja tierra, ¿qué tiene que pasar? Y de hecho, la razón por la cual Dios la quema es para volverla a hacer. ¿Y sabes que lo va a hacer delante de nosotros? Lo vamos a ver, cielos nuevos. Por eso Juan en Apocalipsis 21 dice, y yo Juan vi cielos nuevos y tierra nueva. Mira cómo lo presenta él. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué pasó? Pasaron. Y el mar, ¿qué pasó al mar? Lo fundió, lo evaporó. Cuando descendió el fuego de Dios, hasta el agua la deshizo. Y cuando Juan ve la nueva tierra que Dios hace, ya no hay mar. Y yo pienso que hay una razón para eso. Hay tanta gente que va a salir de la ciudad y vamos a vivir en la tierra renovada. Vamos a tener dos casas, uno fuera de la ciudad y la otra dentro de la Nueva Jerusalén. Y vamos a plantar viñas y vamos a plantar y conviviremos con los animales. Todo lo que dicen los profetas, ¿verdad? Que el león convivirá con el corderito. Y que los niños pastorearán un león, ¿verdad? Porque aún la nueva creación que va a hacer los animales serán como en el jardín del Edén, hace en la creación de Dios, ¿verdad? No tendrán, por esa razón, una vez me decía una niña, oiga pastor, ¿y en el cielo mi perrito va a estar allá? Tan dulce el gatito, ¿verdad? Pues ni tan dulces, porque si hay un animal que es sanguinario son los gatos, ¿eh? Se ven bien tiernos, pero de tierno no tiene nada. Dales un ratón a ver qué le hacen. No se lo comen primero, Primero lo torturan psicológicamente. Juegan con él, ¿verdad? Y sale corriendo el ratón y le ponen la pata y lo arrastran. Y el otro está traumado, el ratón, ¿verdad? Y yo tenía un gatito que así le hacía a los ratones y después escuchaba el crujido de huesos, ¿verdad? Ya le arrancaba la cabeza y se lo comía. Sí, aún esos gatitos, por el pecado, su naturaleza ha sido cambiada. Pero la tierra nueva, los nuevos animales que Dios va a hacer y que va a crear van a reflejar otra vez el carácter de Dios. Los leones comerán ¿qué? Pasto. Nos vamos a comer a los animales, ¿verdad? Los taquitos de carne asada y todo, nos lo vamos a comer allá, ¿verdad?
¿Por qué creen de lo de la reforma pro salud? Si allá no vamos a comer carne, no es importante que aprendamos aquí a comer la dieta de Dios. Es aquí, no allá, si no nos va a hacer una tortura. Pero finalmente dice, vi la nueva Jerusalén descender del cielo, esposada como una novia para su marido. Apocalipsis 21:4. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Porque cuando desciende el fuego de Dios, nos va a tocar ver a nuestros seres queridos dejar de existir. Nos va a tocar ver la segunda muerte. Y la madre llorará por sus hijos. Y los hijos llorarán por sus padres. Y lloraremos diciendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo que perdieron por un plato de lentejas en la tierra. Perdieron la eternidad de Dios por basura. Y lloraremos tratando de entender por qué. Pero cada quien tomó su propia decisión. Y Dios mismo nos enjugará. Él mismo va a ir contigo y te va a limpiar las lágrimas, a decir, vas a ser consolada. Porque ahora tienes una familia más grande. Y tienes un padre. Y tienes hermanos. Pero va a haber dolor. Porque ¿a quién no le gustaría que toda su familia esté ahí? ¿A quién no le gustaría que sus hijitos estén ahí? O su esposa, o sus amigos, o sus hermanos. Va a haber lágrimas y Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos. Pero hay que haber una promesa. Ya no habrá más muerte. Ni la primera, ni la segunda. Tampoco habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas... Entonces tú explícame. Si dice que no va a haber más llanto, ni clamor, ni dolor, entonces eso del infierno que se van a quemar por toda la eternidad contradice esto. Porque si ellos siguen quemándose en el infierno por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de la eternidad, ¿por qué dice ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor? Porque las primeras cosas pasaron. He aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Y él me dijo, escribe, porque palabras fieles y verdaderas son estas. Y yo prefiero la palabra de Dios. Prefiero la palabra de Dios. La palabra de Dios es cierta y verdadera. Este es el fuego de Dios. Este es el infierno. No hay nadie que se esté quemando ahorita, ni hay nadie que haya recibido la recompensa en el reino de los cielos. Dios los tiene guardados en el sueño del descanso y los va a juzgar a cada quien. Hebreos 9:27, como está establecido por Dios, que el hombre muera una vez y después enfrente el juicio. Y Dios, mientras los está juzgando, están descansando. Pasará el nombre de Hitler y pasará el tuyo y el mío. ¿Escuchas del himno que decía, cuando ya se pase, lista y mi nombre llamen, yo responderé? Pero mientras tanto viene el día del juicio, pero cuando reciban su castigo, descenderá el fuego de Dios y esa será la recompensa de los malos. Ahora vamos a poner que cuando desciende ese fuego y se estén quemando los malos, supongamos que se queman por toda la eternidad. ¿En ese momento estará el diablo a cargo del infierno? Es como que Dios le dice, bueno, está bien, engañaste a millones de millones, estás a cargo de torturarlos por toda la eternidad. No, mira lo que dice la Biblia, Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y de azufre. No lo va a cuidar, no es el jefe del infierno. Él mismo es lanzado al lago de fuego donde estaba la bestia y el falso profeta y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Mañana te voy a explicar qué significa esa parte, por los siglos de los siglos. No te pierdas el tema del día de mañana. Mateo 25:41. Dirá a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dios no va a hacer ese fuego para que el diablo sea el jefe del infierno. El diablo va a ser quemado en ese fuego. Y de hecho, hay una profecía que al diablo no le gusta. Odia este versículo. El diablo lo odia con toda la fuerza que puede haber, porque Dios le hizo una profecía después de su rebelión. ¿Y quieres ver qué profecía Dios le hizo al diablo? Escucha. Ezequiel capítulo 28 y versículo 18 y 19. Dios está hablando aquí. Con la multitud de tus maldades
y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues, dice Dios, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Y todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás ¿de qué? ¿Y de dónde viene la idea que él va a ser inmortal por toda la eternidad quemando a la gente? Si él mismo va a dejar de ser. Si él mismo se va a convertir en ceniza, ¿cómo va a vivir eternamente? Ahora, ¿qué significa que quede en ceniza? ¿Qué significa que quede en ceniza? Significa que el fuego quema lo que puede quemar mientras haya algo que se pueda quemar. Pero una vez que ya el elemento, la materia, no hay nada más que se pueda quemar, ¿en qué se convierte en la materia? En ceniza. El diablo, Dios lo va a quemar doble. Le va a sacar un fuego que Dios mismo va a encender desde adentro. Mira el texto, otra vez. Yo pues saqué fuego de medio de ti. Desde adentro lo va a quemar y cuando lo arroje al lago de fuego, por dentro y por afuera lo va a consumir. Y va a arder. Ahora tengo que decir, ¿cuánto tiempo van a arder los que perezcan? ¿Arderán por los siglos de la eternidad para siempre? No es así, Dios no es así. Dios es justo. Cada quien va a pagar lo que hizo. Algunos arderán como paja. Rápido se prenderán y rápido se apagarán. Listo. Otros arderán como ramita verde. Van a durar un poco más. Algunos van a arder como tronco. Algunos como mezquite verde. Depende de lo que hicieron. Si te pones a pensar en Hitler, él tiene mucha cuenta que dar. Si él pensaba que lo que él hizo, no había un juez en el cielo que viera sus acciones, estaba equivocado. Ahí ese día Hitler va a saber quién era el rey de reyes y el señor de señores. Y a él, pues, recuerda lo que dice la visión de los 7 sellos, las almas que claman debajo del altar. ¿Hasta cuándo vengas? Viene el día de la venganza. Desciende el fuego del cielo, pero cuando todos los pecadores perezcan y dejen de ser, todavía va a quedar uno. Es este. Porque este es el rey de los pecadores. Él tiene que pagar. Pero Dios no lo va a tener quemándose para siempre. Va a llegar un momento que se va a extinguir. Y de la gloria de aquel querubín hermoso que Dios creó, y de la gloria de aquel ser que tenía 6 alas y que estaba junto al trono de Dios y que era el más hermoso querubín que Dios había hecho, que le puso piedras en su vestimenta, que brillaba, que dirigía el coro en el cielo, que tenía una frente ancha hablando de inteligencia y sabiduría, que era precioso como nadie de lo que Dios había hecho, va a quedar solamente una miseria. Por eso la Biblia dice, el que es soberbio, Dios lo humilla. Y aquí viene el día de la humillación de Luzbel. El príncipe de las tinieblas, para siempre dejarás de ser. Cuando él se apague y se convierte en cenizas, llegó la hora de crear otra vez este planeta. No hay más pecado, pero tampoco hay pecadores. Y saben ustedes, el decirlo es fácil, pero es una triste historia. Una historia de dolor, una historia de sacrificios, una historia de pérdidas, pero también una historia de ganancia y de redención. Los redimidos de Dios que vivieron en este mundo, pero no eran más de este mundo. Satanás no es inmortal. El hombre tampoco es inmortal. El único que es inmortal tiene nombre y su nombre es Cristo Jesús. Bienaventurados los que están del lado de Él para tener derecho a la ciudad y tener derecho al árbol de la vida. Entender el tema del infierno en esta perspectiva nos trae una correcta dimensión del carácter de Dios. Dios es amor. Dios es justo. No hay semejante infierno que ahorita la gente se esté quemando y que esté siendo torturado. Eso no es el carácter de Dios. Dios es amor. Y el que lo dude, dése una vueltecita al Calvario.
para ver a su propio hijo muriendo porque nos amó, que fue capaz de sacrificar lo más grande. ¿Quién aquí se animaría a entregar a su hijo para que le saquen los riñones, los pulmones y el corazón para que otros niños puedan vivir? ¿Alguien se animaría? No hay ningún cristiano aquí. No hay ni uno. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Qué padre yo quisiera? A menos que esté loco o que tenga una pedrada en la cabeza. Pero ¿quién se anima a entregar a sus hijos para salvar a otro hijo? Pero quizás tú no lo haces, pero alguien que se lo hizo, y el que está ahí arriba es Dios. ¿Cuánto nos amó? ¿Cuánto nos amó? Satanás quiere, mira, tirarle lodo al carácter de Dios. Es un ogro, es un vengativo, tiene a la gente quemando. Él se goza con eso. Pero la Biblia contradice lo que él dice. Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y así como Cristo nos amó, el Padre también nos ama. Ese es Dios. Y yo amo a ese Dios. Lo amo porque es un Dios amoroso y un Dios bondadoso, misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y que su amor sigue todavía ahí por ti y por mí. Yo escuchaba una historia y con esto quiero cerrar. La historia de el papá que un día se llevó a su hijo al trabajo. El hijo no estudió ese día, el papá se lo llevó y el señor trabajaba en una estación de trenes y él hacía los cambios de rieles para que cuando venía un tren y otro tren y hacía los cambios, ¿verdad? Bueno, en una de esas viene el hijo y se va con el papá. Y el papá, distraído haciendo los cambios de los trenes, de repente el hijo que estaba en la cabina con él, el papá volteó y ya no vio al hijo. Y el papá se asustó y dice, ¿dónde está mi hijo? Pero estaba haciendo los cambios de los trenes, ¿no? De las vías del tren. Pero cuando el papá volteó, vio que el hijo estaba estancado su pie en una de las vías del tren. Y el papá va a salir para sacar a su hijo. Pero entonces el papá nota que a la distancia venían dos trenes. Se estaban acercando a gran velocidad y él tenía que hacer el cambio, porque si no hacía el cambio, los dos trenes iban a colapsar. Y habría de haber cientos de muertes y de heridos en un terrible accidente. Pero el hijo está atorado ahí. Y él tiene que tomar la decisión entre salir y salvar a su hijo y dejar que murieran cientos, o salvar a cientos y olvidarse de su hijo. ¿Qué decisión? Entonces el padre, sin pensarlo dos veces, cerró los ojos. Movió la palanca que hacía el cambio de los rieles de los trenes. En cuestión de segundos, un tren pasó a alta velocidad. Y el otro tren pasó a alta velocidad por el otro lado. Las vías habían sido cambiadas. Y el padre, con los ojos cerrados y con lágrimas en sus ojos, sabía que el ruido de los trenes equivalía a que su hijo había sido atropellado por ellos. Y él lloraba y entonces abrió los ojos y vio pasar los trenes y vio a los pasajeros en el tren riendo, tomando, comiendo. Y él simplemente dijo, sigan comiendo, sigan riendo, porque ustedes lo que no saben es que están vivos, porque mi hijo murió por ustedes. Y eso es lo que Dios hizo por ti y por mí. Dejó que su hijo fuera atropellado por todos nuestros pecados, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo amo a Dios. ¿Quién ama a Dios esta noche? Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar a nuestro Dios en esta noche y darle gracias por ese amor tan grande que ha tenido por nosotros. Nos ponemos de rodillas. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, en medio de los mitos y leyendas y tergiversación que Satanás ha creado acerca de ti, tu amor y tu carácter ha sido desvirtuado. Y por generaciones, ¿cuántas personas llegaron a pensar que eres un Dios malvado, castigador, que te gozabas del dolor, sacabas
quitar dolor de ellos a través del castigo. ¿Y cuántos se negaron a amar a un Dios así? Sin saber que tu palabra decía que tú eres amor. Ignorando lo que dice el apóstol Pablo, que el amor de Dios es más alto que los cielos, más profundo que la tierra y más amplio que los cielos. Y que aquel que dude el amor de Dios pueda ver en el Calvario cuánto Dios amó a los pecadores, que dio a su Hijo unigénito. Por eso tu palabra dice, en esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros amamos a Dios, pero en que Él nos amó primero y dio a su Hijo para expiación de nuestros pecados. Por eso dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Busca a Dios. Que Dios no está lejos, está más cerca de lo que tú te imaginas. Que si has sido como hijo pródigo, vuelve a casa. Porque el Padre te sigue esperando. Porque Dios te sigue esperando. Y si tú quieres, hoy puedes volver a Él. Porque Él no te va a juzgar. Porque Él no te va a criticar. Porque Él no te va a reprender y te va a hacer sentir mal por tu miseria y por tu pecado. Al contrario, Él va a abrir los brazos y los va a poner alrededor de ti. Y te va a abrazar de una manera tal que te va a decir, este es mi hijito amado, que estaba perdido y ha sido encontrado, que estaba muerto y ha vivido. Y va a ser fiesta en el cielo y va a haber gozo porque uno de sus hijitos ha regresado a casa. Hoy Dios te llama, querido joven. Hoy Dios te llama, querida señorita, hermano, hermana. La gracia de Dios no está lejos, está cercano para aquellos que quieran levantar su mano y decir, Padre, aquí estoy, heme aquí. Nuestro Dios de amor, nuestro Dios de gracia y de misericordia, en esta noche cerramos diciéndote gracias porque nos amaste. Gracias porque tu carácter es amor. Entendemos que no darás por inocente al injusto. Pero Padre, ¿quién puede ser injusto a tu lado? Hoy, Padre eterno, recíbenos como enteramente tuyos. Y al despedirnos de este lugar, no nos queremos ir solos, pero queremos que Papá Dios vaya con nosotros. Ven a nuestras casas, ven a nuestros hogares, ven con nuestros hijos, ven a nuestro corazón, desde ahora y para siempre. En el sagrado nombre de Cristo nuestro Señor lo pedimos. Amén y amén, Señor Jesús. Amén. Poco tiempo le queda a este mundo, muy poco tiempo para ver el final. Los ejércitos del cielo están atentos al sonido de la trompeta real. Ponte en fila de los soldados firmes, alza bandera para la eternidad. No te duermas, no te acotes, no desmayes. El día es corto y la noche vendrá. Los obreros se encuentran en los campos pregonando que Cristo viene ya. Fuerte pregones que dará el que esté firme. Y tú, mi hermano, únete a la verdad. Los obreros se encuentran en los campos pregonando que Cristo viene ya.
esperando coronarte de victoria para la eternidad. Fuerte pregones que dará el que esté firme